La lectura bíblica de esta mañana. Le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Dolfo, a quien tiene la cita en los monitores. Buenos días, hermanos. ¿Se pueden poner de pie, por favor? La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 10. ¿Me pueden indicar con un amén cuando lo tengan, por favor? Amén. Una vez más, Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Oremos. Bendito y Padre Celestial, vengo delante de su presencia, dando gracias primeramente por la vida, la salud, Señor, y por estar aquí nuevamente en su templo para aprender de su santa y bendita palabra, limpiándome, Señor, con su preciosa sangre de cualquier inmundicia, cualquier pecado, mala obra, Señor, que haya hecho delante de su presencia, y dando gracias, Señor, por todos mis hermanos también que pudieron ver llegar aquí a su casa, Señor, para poder regocijarnos con su palabra, bendito Padre, y rogando por el estudio, que sea usted también bendiciéndolo, dándole la sabiduría necesaria al maestro, al predicador, para que pueda expresarla como usted manda. Que nosotros estemos atentos, Señor, para poder recibirla y poder ponerla en práctica. Rogando por los hermanos, Señor, también que están enfermos, que no pudieron venir, Señor, que sea usted bendiciéndolos también y cuidando de ellos, bendito Padre. Y gracias por todo, y todo esto se lo agradezco en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, así como estamos de pie, vamos a entonar un himno y después ya dejaremos el lugar a la predicación de esta mañana. Señor,
Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes y que espero que todos estén bien. Hay que orar por los que están enfermos y también orar por las actividades que vamos a tener. Creo que es el 27, el aniversario de la iglesia. Entonces ya debíamos estar orando por personas para invitarlas a que vengan y que se gocen del compañerismo tanto espiritual como físico de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar al capítulo 10, lo principiamos, acabamos de terminar el capítulo 9 del Evangelio de Juan en este estudio, pero lo que vamos a hacer es una continuación, el capítulo 10, al respecto de todo esto. Así que vamos a pedir la dirección del Señor para poder descifrar estos primeros 10 versículos del capítulo 10 que el hermano Adolfo acaba de leer. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo por esta mañana. Gracias primeramente porque nos ha traído, Señor, usted, Señor, y sobre todo le pedimos que abramos nuestros corazones, confesando nuestra falta, nuestro pecado delante de su presencia, Señor, y arrepintiéndonos, Señor, limpiándonos con la preciosa sangre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Y sobre todo, Señor, que usted me dé facilidad de palabra para poder expresar lo que es este tema precisamente, Señor, del capítulo 10, el inicio, y que nosotros podamos nuevamente abrir nuestros corazones y recibir la palabra de buen agrado. Que sea el Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros, tomar nuestra porción que nos pertenece, y sobre todo que siempre haya un cambio en nuestras vidas a través de oír su santa y bendita palabra. Todo lo ponemos en sus manos y todo eso lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, a quien siempre damos las gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquí hay dos cosas ya entrando a lo que corresponde al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a hablar prácticamente de una parábola, y esta parábola se refiere al redil, y naturalmente si vamos a hablar de redil tenemos que hablar de un buen pastor. Entonces aquí el Señor Jesucristo vemos que le ha testificado a una persona que nació ciega y mendigaba. Pero ya entrando en el capítulo 10 cambia radicalmente y empieza a hablar ya de lo que respecta a un redil, que lo vamos a especificar. En un redil pueden haber varios grupos de ovejas en sí. Así que él viene y empieza a hablar y también va a hablar al respecto del pastor. Pero cuando nosotros vemos todo esto es de vital importancia, porque en nuestra vida nos compara con ovejas, y sabemos que tenemos que ver cómo son las ovejas, cómo se manifiestan cuando a nosotros a través de ilustraciones nos da ciertas visiones para que nosotros podamos entender a través del Espíritu Santo que nos ilumina para poder entender su palabra. Y a veces es bastante difícil, naturalmente, pero aquí hace una comparación bastante fuerte, y el Señor quiere que comprendan ellos en ese momento y comprendamos nosotros hasta la fecha. Es decir, que la palabra del Señor no solamente podemos decir es una palabra pasada. No. Si vemos nosotros, la palabra del Señor también todo el tiempo está presente. Entonces, la Biblia, eso es lo hermoso, que todo el tiempo está en presente. Cuando yo digo que está en presente, hay muchas cosas que no las entendemos, y nosotros, la iglesia, debemos de entender que va por fe, no va por las cosas que ve. ¿Okay? Muchos anteriormente, el otro pueblo que era Israel, que es Israel, por cierto, el judío siempre va por lo que ve, pero nosotros vamos por fe, por lo que no vemos en Cristo Jesús. Ellos iban y tenían que demostrarles, pero siempre por la misma fe, igual que nosotros. Pero la diferencia entre el judío
Y el creyente es que el judío va por lo que ve. Usted le tiene que demostrar las cosas. La iglesia no. La iglesia va por fe. Entonces es por eso que a veces dicen, muchos creen, dicen, por los milagros voy a ser salvo. No, los milagros es un paso para que puedas comprender la salvación. Estaba yo pensando y estaba leyendo la otra vez que es algo hermoso. La evolución dice que nosotros venimos del mono y que fue evolucionando. Todo fue evolucionando. Pero la Biblia dice claramente que Dios es el creador. Y ahora científicamente con los nuevos instrumentos, así como Lindsay que toma radiografías y toda esta tecnología de los rayos X y ultrasonidos, a mí me gusta compararlos y poner los versículos en la Biblia. Pero realmente hoy el ultrasonido tenemos nosotros la oportunidad de ver cómo Dios crea, no de un animal, no de un mono, no que sigue evolucionando, cada mono que viene se convierte en hombre, sino vemos el nacimiento, cómo realmente es del ser humano adentro del vientre de la mujer. Dios es sabio y naturalmente nosotros lo hemos creído, aunque no existieran estas tecnologías, ese instrumento. Vamos ahí al Salmo 139. No lo tenía, pero se me vino a la mente, pero en ese Salmo que usted ve ahí en el Salmo 139, vemos la tecnología, vemos el ultrasonido, y prácticamente en este versículo que le voy a mencionar, es un versículo donde se ve en el vientre de la mujer la gran obra de Dios. ¿Tiene 139? Mire lo que dice el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿en dónde? ¿En el vientre de quién? De mi madre. Ahora, ¿cómo usted puede comparar esto? Nosotros vamos por fe. Pero si usted va y le toma un ultrasonido, va a ver que en el vientre de la madre de la mujer se forma el ser, ¿no? Yo no sé si usted ha tenido radiografía, pero nosotros tenemos, creo que del INSE tenemos, ¿verdad? Creo yo, o teníamos. Tenemos. De los otros también tenemos de Walden, y miramos. O sea que miramos algo que nos lo está diciendo el Salmo 139. Aquí la ciencia lo está confirmando, las cosas de Dios. Aunque no hubiera ultrasonido, no hubiera esta tecnología, pues, yo sigo creyendo en eso. Pero sin embargo, a muchos no les gusta cuando les dice que aquí dentro se está formando, pero se está formando una naturaleza caída. Porque ese ser, donde dice, tú me formaste de mis entrañas, se está formando, pero de una naturaleza caída, que desde el vientre de la madre somos pecadores. Y por eso es que necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones. No sé si me explico, pero eso es algo, veo, ojalá que lo guarde en su corazón, lo apunte. Pero dice, porque tú me formaste, dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste ese ser. Crea, en el vientre de mi madre. Claro, es ver las manos de Dios que Él nos ha criado, tomó vida, pero aún no le dan todavía el clic. ¿Cuánto fue que tomó milésimas de segundos, tomó vida eso? No sé si me equivoco, pero si me equivoco tal vez Lindsay me corrige, pero lo que quiero decir es algo que la mujer solo incuba a ese ser humano. El hombre es el quien da con el esperma. Da.
Es decir, que imagínate tú, hombre, tu responsabilidad, cuántas vidas no tienes adentro en tu ser con el esperma. No sé si me explico. Claro, tú no sabes si va a ser mujer o hombre, eso lo decide Dios. Pero nos hacemos tan inteligentes que nos hacemos tan tontos. ¿Es así o no? Es decir, que nosotros, como por eso es que Dios se dirige al hombre, ya me entendieron por qué, porque Él tiene todo. Quieren, como decía Celina, quieren imitar a Dios con cronar las cosas. Ahorita están cronando hasta la carne. Con plástico te lo estás comiendo, pero están cronando la carne. Y era lo que le decía esta mañana en la oración. 3 cosas debemos tener cuidado. ¿Quiénes somos? Tener que estar conscientes de todo eso. Es triste, ¿no? Bueno, entonces entramos ahora a algo que les dice a ellos en el capítulo 10 de lo que leyó el hermano Adolfo, del 1 al 10. Y del 1 al 6 vemos nosotros que está hablando del redil. Y ya después, en el versículo 7, 8, 9 y 10, 4 versículos, Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. ¿Estamos? Entonces, entremos a... Yo no sé, ustedes no son muy viejos como yo, pero hace mucho tiempo tenían de eso, pero ya después lo quisieron modernizar y lo sacaron para otras cosas, ¿verdad? Pero muchas veces llegaban a las escuelas, llegaban a diferentes partes de esas de la cámara escondida. No sé si alguno supo de eso, de la cámara escondida. Pero tal vez usted se recuerde en otra edición, pero yo estoy hablando de una edición mucho más antigua, ¿verdad? Que la utilizaban por algo bueno. La cámara escondida que ustedes conocen, que miraban, que era un show, en la segunda pues, donde miraban para investigar a la mujer o al hombre que tuvieran divorcio y toda una cosa de esas cosas, para otras cosas estúpidas, ¿verdad? Pero no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mucho más antiguo, si quiere verlo así, que ahí principió. Bueno, aquí había un programa de televisión, que realmente ese programa de televisión que se parecía al de este, pero no en sus argumentos, no en su producción, titulado Cámara Escondida. Y esto tuvo lugar en un colegio de preparatoria, es decir, como high school, podemos decirlo, si quiere verlo así. Era exclusivo, donde todos los alumnos estaban por encima del promedio realmente indicado. Realmente las personas de la cámara escondida fingieron, porque eso trata de fingir, ¿verdad? Fingieron ser consultantes de las carreras, pero no de carrera de carro, sino que de las carreras de qué carrera va a llevar la persona. No sé si me doy a entender, o qué quiere seguir, qué te gusta, ser doctor, ser licenciado, o bueno, como usted quiera, ¿verdad? Entonces las personas de esta cámara escondida fingieron ser consultantes, ser consejeros, para ver qué estas personas podían animar, y que iban a aconsejar a estos brillantes jóvenes, muy inteligentes por cierto, respecto a las carreras que mejor les convendrían, a base de sus pruebas y también de entrevistas que los alumnos les parecía más auténticas. Ahora da risa, porque si tuvieran esas cámaras escondidas, si las tuvieran hoy en día, verían que en vez mejor que los alumnos les enseñen a estos consejeros, porque no saben nada, los confunden más. Agarra crédito aquí, que tenés que agarrar el crédito aquí, no saben ni papa, tan peores. Entonces mejor que vayan con papá y mamá y les diga qué es lo que tienen que hacer. Bueno, sigamos con pues. Entonces ahí entre este grupo que fueron ellos a investigar, pero era prácticamente fake, si quiere verlo así, era algo que habían preparado ellos en la televisión, estaban fingiendo, ¿verdad?
Entonces empezaron a entrevistar, los jóvenes no sabían absolutamente nada al respecto, ¿verdad? Y ellos empezaron, los alumnos, pues a prepararse y todo para poder decir todas las preguntas que tenían con estos consultantes de la cámara escondida. Pero un joven esperaba con tanta ansiedad el veredicto del asesor, ¿verdad? O sea, de la persona que le iba a llegar, que no era ningún consejero, no era nada, estaba pretendiendo únicamente. Y este joven esperaba con ansiedad y era seguro que él sentía en sí que el consejero le diría al joven que él sería, por ejemplo, eso pensaba él, un rector de la universidad. Dice, yo voy a llegar a ser un rector de la universidad, o un presidente del banco, o tal vez un científico, gran investigador. Estaba ilusionado él, esperando que llegara ese hombre. Todo, ya había hecho los exámenes, ya habían hecho todos los estudios, ¿no? Pero no fue así. Pues eran fake, fingieron, estaban fingiendo. Pero no fue así. El consejero tenía otras ideas. Y deberían de haber visto la cara de ese joven cuando realmente el consejero le dijo lo siguiente. Hijo, le dijo, después de todos los grandes exámenes que hemos tenido y después de evaluarte, todas tus pruebas y entrevistas, he decidido que el mejor trabajo para ti, para tu ser, es ser un pastor de ovejas. O sea, que estaba en la universidad, imagínense. Estaba en high school, preparatoria, y le dijo, un pastor de ovejas. Bueno, este pobre estudiante no supo si echarse a llorar o echarse a reír. Y dijo él dentro de sí mismo, después de todo, dijo él dentro de sí mismo, bueno, después de todo se hizo la pregunta, si quiere verlo así. ¿Quién que esté en sus totalidad, en sus cabales, querría ser pastor de ovejas? ¿Quién que esté bien centrado puede ser que quiere ser pastor de ovejas? Bueno, yo le preguntaría a ustedes, ¿no? Lo mismo, que están en high school, diría lo mismo, te van a decir exactamente lo mismo. ¿Para qué dedicar la vida? Escuche esto, dijo él. ¿Para qué dedicar la vida a ovejas necias que parecen no tener sentido común ni para encontrar su camino a casa? Sí sabía un poco de las ovejas, ¿no? ¿Me escucharon? Lo que él pensó. ¿Para qué iba a dedicar su vida a las ovejas necias? Porque parecen que no tienen sentido común las ovejas, ni para encontrar su camino a casa. Qué tremendo. Aquí en el capítulo 10 de Juan, prácticamente está enfocado en la ilustración. El capítulo 10 está dedicado, todo el capítulo 10, si quiere verlo así, en ovejas, en rediles y en pastores. No sé si me explico. Si usted ve ahí, todo ahí de eso está hablando el capítulo 10. Está hablando de ovejas, está hablando de rediles y está hablando de pastores. Es una ilustración oriental y rural, si quiere verlo así. Por cierto, pero es una imagen que puede decirnos mucho. Hoy en la actualidad, hoy en día, nos puede decir bastante. Incluso en nuestro mundo urbano e industrializado, como yo les decía a ustedes respecto al nacimiento de Juan, de Salmos, del capítulo 139, versículo 13. Pablo usó la misma imagen.
al mostrar a los dirigentes espirituales en las iglesias de Éfeso. Si usted me acompaña a Hechos capítulo, vamos ahí 20 por favor, vamos a Hechos capítulo 20, ¿ok? Cuando lo tenga vamos a principiar desde el versículo 28 si fuera tan amable, 20, 28. ¿Está conmigo? Mire lo que dice Pablo. 20, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. O sea que aquí adentro hay ovejas en la iglesia del Señor, si quiere verlo así. La cual Él ganó por su propia sangre. Es tremendo. Dice seguidamente el 29. Porque yo sé que después de mi partida, escuche esto, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. ¿A quién? Al rebaño. Ya los tenemos. Ya los tenemos, ¿ok? No tienen misericordia, ¿ok? Y sigue diciendo el 30. Y de vosotros mismos se levantarán. Oye, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes, hermanos? A los discípulos. Dicen que son palabras bastante fuertes. ¿De qué rebaño van a sacar? Del rebaño de la iglesia. Y sigue diciendo, ay de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, dice, tras sí a los discípulos. Es decir que en pocas palabras van a salir de la iglesia estos perversos y están saliendo y algunos están haciendo público ya. Fíjense. Y todo por no leer su Biblia. Llegamos a la misma conclusión. El 31 dice, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Velar lo que no estamos haciendo. ¿Ok? Es mentira. Si yo les digo, estamos velando, hermano, no estamos velando. Estamos propensos a ser confundidos. Por lo tanto, velad. ¿Y cómo voy a velar? A velar, dice, acordaos que por 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hoy los pastores amonestan con lágrimas y se rebelan contra ellos. Se enojan contra ellos. El 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Por eso es importante estarla leyendo. Que tiene poder. ¿Qué tiene poder, hermano? ¿Qué tiene poder? Ok, la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos nos han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Más bien aventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándole al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco para partir.
Pablo usó esta misma imagen al amonestar a los dirigentes espirituales en la iglesia, precisamente en la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo cuando a la iglesia de Éfeso? Pablo se retiró de la iglesia de Éfeso y le recomendó también a Timoteo que tuviera cuidado, que se cuidara de sí mismo. Las verdades que giran alrededor de esta ilustración del pastor, que son y el pastor y las ovejas, si quiere verlo así, se hallan en toda la Biblia. Y naturalmente para cada uno de nosotros es importante para nosotros, precisamente hoy en día. Naturalmente los símbolos que Jesús usó nos ayudan a comprender que es Él y lo que quiere hacer por nosotros. Es Él el que quiere hacer por ti y lo que quiere hacer para ti. Tal vez la manera más fácil de abordar este capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es algo complejo, es notando 3 temas, y estos 3 temas son los que vamos a desarrollar nosotros. 3 temas vamos a desarrollar. 3 temas significan las 3 declaraciones que Jesús dijo respecto a sí mismo. Y eso se lleva todo el capítulo 10. El capítulo 9 se llevó todo con un ciego que mendigaba. Pero aquí en el capítulo 10, al entrar prácticamente hasta el final, vamos a ver nosotros en este capítulo, hasta el versículo 42, vamos a ver que estos 3 declaraciones que dijo Jesús respecto a sí mismo, tenía que enseñar este. Uno de ellos, el primer tema, va a ser el que empezamos esta mañana, y de allá ahorita lo empezamos, salimos de la introducción. Yo soy la puerta. Ese es el primer tema. Y es el que vamos a ver, vamos a empezar hoy esta mañana. Terminando ese, entra la otra declaración. Yo soy el buen pastor. Y la tercera declaración, que es un tema para nosotros, yo soy el Hijo de Dios nuevamente. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Amen. Entonces, cuando Él dice yo soy la puerta, son los versículos del 1 al 10 que llevó y lo leyó en nuestro texto bíblico el hermano Adolfo. Y claramente les dice a ellos, yo soy la puerta. Juan capítulo 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, dice por otra parte, este es ladrón. Y aparte dice es salteador. Mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. Entonces hay que hacer las cosas primeramente correctamente como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde vamos a entender los seguidores pastores. Es hermoso. Yo puedo resumir lo de un pastor. 3 cosas para ser un pastor. Primeramente, un pastor, Dios llama. No sé si me explico. Muchos están corriendo la carrera equivocada, pero Dios llama al pastor. Él es el gran pastor. Pero los pastores, a los obispos, como se llama en otra parte, Dios llama a un pastor. No es que, a mí me gusta ser pastor. No es que yo quiero ser pastor. No. El Señor llama al pastor, número 1. ¿Me entendió eso, Miguel? Lo segundo es Dios prepara al pastor. Dios lo prepara al pastor. No solo lo llama, sino lo prepara. Cuando lo llama y lo prepara, viene la tercera. Dios
manda al pastor. Lo envía, si quiere verlo, sería la palabra más correcta. Dios envía al pastor. Aquí hay tres cosas que estoy diciendo que son simples, pero si usted ve, para ser un pastor hay requisitos. Hay requisitos desde la familia, hay requisitos de su comportamiento, hay requisitos para el trato con su esposa, con sus hijos, para ser un pastor. Hoy en día todos son pastores. Por internet son pastores. La internet nombra pastores. Hoy en las iglesias el papá es pastor y pone al hijo de pastor. No sé si me explico. El pastor no es Dios para poner un pastor. No sé si me explico. Dios pone en una iglesia el pastor y Dios quita. No sé si me explico. Yo he tenido hermanos que han llegado a la iglesia, a mi casa por 5 horas y no son de esta iglesia, ¿ok? No se aflijan. Escuchándole, quieren que yo haga algo por la iglesia. En primer lugar, el pastor que está ahí, si lo puso Dios, no lo pueden mover. Porque Dios es quien lo va a quitar. ¿En qué forma lo va a quitar? Yo no lo sé. Pero este pastor es malo, pero es aquí, sino que, bueno, si el pastor malo, entonces quiere decir que Dios nunca lo puso. No sé si me explico. Ustedes lo pusieron. Es lo mismo que el presidente, ¿no? Nos estamos quejando del presidente, que ustedes lo eligieron. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo quitan. Tienen comitiva. Tiene un comité, una directiva. Y ahí están los diáconos, que ellos buscan pastores, ellos ponen pastores y quitan pastores. Pues claro, pero no es lo que nos dice la Biblia. No sé si me explico. No es lo que dice la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dios necesitaba a alguien que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud, al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y Dios puso una persona. Y puso otra persona, hermano de esta persona. Fue Moisés y... ¿quién es el otro? Y Aarón. Dios los puso. ¿Y qué pasó? ¿Dios los quitó? ¿O no los quitó? Sí, los quitó. Quitó a Aarón y quitó a Moisés. Y Dios puso a Josué. Ustedes lo conocen como Nun, pero como Osea, perdón, hijo de Nun, pero yo lo conozco como José. Es para que trabaje la memoria un poco. Entonces, debemos de cuidar eso. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo no era cualquier pastor, era un pastor que iba a poner la vida por sus ovejas en la cruz. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Ok. Todo eso, cuando tú lo lees y te concentras bien con tu corazón, dan ganas de llorar por todo lo que está haciendo el Señor Jesús. Entonces, viendo esto, ¿en dónde me quedé? Me quedé en el... Bueno, en el 1, ¿verdad? El 2 dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Mire, esto es hermosísimo. Pónganle mucha atención, ¿ok? Yo doy gracias a Dios por eso. Porque cada mañana yo quiero escuchar la voz de Dios. No sé si me explico. ¿Y cómo la voy a escuchar, hermano? ¿Ah? Leyendo las Escrituras. ¿Lo escucharon? Anteriormente acabamos de leer que
La palabra de su gracia es poder. Pero no acabamos de leer eso. ¿Ok? Entonces dice, Él ama a sus ovejas. Dice, pero lo que a mí me llama la atención es en el 3, dice, a este abre el portero las ovejas, oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca porque están inscritas. Amén. Es que cuidadito, hermano. ¿A qué me refiero? A mi forma de caminar. Si tú estás caminando mal y estás caminando evadiendo las cosas que Dios ya te dijo, es porque no eres de ese redil. No eres de ese rebaño, sería mal lo correcto. No eres. Sí, pero yo soy. No eres. Eres de otro rebaño. Ya sabemos de qué rebaño somos. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque las ovejas de Cristo oyen su voz. Amén. Y escrito está, dice que oyen su voz. Versículo 10:3 está diciendo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Realmente tenés bien afinado tu oído cuando oyes la voz de Dios? ¿Has leído pasajes, hermano, en que te pones de rodillas y lloras por lo que el Señor te está diciendo? Lloras. Cuando abres tu corazón, lloras adentro de ti mismo. Cuando el Señor te está hablando, te sientes humillado delante de Él porque estás oyendo su voz. La escuchas. Y sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas. Mi Señor siempre va delante. Y las ovejas no solamente oyen, y las ovejas le siguen. ¿Por qué razón? Porque claramente oyen su voz cuando leen las Escrituras. Porque conocen su voz. No conocemos su voz porque no leemos las Escrituras. No escuchamos porque ¿qué vamos a escuchar si no hemos leído nada? Pero yo tengo fe en mi Diosito. Bueno, tú y tu Diosito vete con tu Diosito. Yo tengo fe en mi Dios, no Diosito. Mi Dios nunca puede ser diminutivo, porque nunca aquí en la Biblia yo lo miro de diminutivo. Tiene poder. Es poderoso. ¿Cómo le voy a decir yo Diosito? Tú tal vez serás un Diosito con D minúscula, pero mi Dios no lo es, el Dios de la Biblia. Entonces yo no sé si entendimos muy bien. Las ovejas que son de Cristo, ¿qué sucede? Oyen su voz. Él sabe su nombre. Y esto es lo que más cuesta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y le sigue. Y las ovejas le siguen a Él. No siguen al mundo. Estas son ovejas de otro redil. Es ahí donde pertenecía este ciego que andaba mendigando. Y él la sacó de ahí, de ese redil, y lo puso en el redil de ellos y la puso en su rebaño. A ese que mendigaba, que había nacido ciego. Yo no sé cómo un cristiano puede leer esto acá y andar todo el tiempo disfrutando del pecado. Porque el 5 dice claramente, mas el extraño no seguirán. ¿Quién? Las ovejas no van a seguir al extraño. Eso se llama discernimiento, crecimiento, abrir los ojos espirituales.
sino que huirán de él. Dice que van a huir. Se van, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo yo voy a seguir una voz que no sea Cristo? ¿Voy a seguir a un extraño? Lo seguirán los que no están en la lista del Señor, en el libro de Él. Se irán con el extraño porque no pertenecen a ese redil. Qué tremendo. Yo no sé si entiendes tú, hermano, y si no entiendes, tú estás en el versículo 6, ¿ok? Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de él. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos, ¿qué pasó? ¿Pero ellos qué? No entendieron que era lo que les decía. Hasta la fecha muchos no entienden. No, este versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 y versículo 5 lo podemos incluir. Hermanos, son peligrosos. Es para ti, creyente. Si tú no estás entendiendo, no solamente leído, sino en práctica, tú estás metido en un gran problema. ¿A quién oyes tú todos los días? Yo no me canso de decir a esta iglesia y a las iglesias en que he estado, por favor, lean su Biblia. ¿Se recuerda en la iglesia del 90? Impuse que todos leyeran su Biblia, ¿sí o no? ¿Y sabe cómo llevaban con carritos? Esos carritos de carrera, ¿se recuerdan? De carrera, eran carritos de carrera, no eran, estaban los nombres, pero no así como ustedes lo ponen acá, sino ponían carritos, un carrito azul, un carrito azul, y lo llevaban. ¿Se recuerdan? Eran de imán. Y lo ponían todos emocionados, leyéndolo. Decía, por lo menos lo van a leer. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Habían personas que tenían abierto su corazón para leer las escrituras, pero no sabían leer. ¿Y sabe una cosa? Aprendieron a leer. Aprendieron a leer a través de la Biblia. No sabían leer. Y aprendieron a leer. Qué tremendo. Y esto es una de las personas de esa que no sabía leer, que aprendió a leer con la Biblia, se metió al seminario, iba de último, despacito. Y yo era el que me quedaba hasta para la escuela dominical, me quedaba de último. Y ella, en lugar de ir a desayunar, ella agarraba un libro y empezaba a copiar las letras, a copiar todo en el pizarrón. Lo que tú y yo tenemos. Que si has llegado al 6º año, eres dichoso. Esa persona no había llegado ni siquiera a párvulos, apuntando y con fecha en sus cuadernos. ¿Cuánto tiempo consumía? Y tú en un momento tenías todo, y los que sabían leer ni siquiera apuntaban. Qué triste, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza porque al último ni siquiera le quisieron dar su diploma porque decían que no leía bien. ¿Me recuerdan? Y por eso, pues bueno, ya se entraron en problemas, pero lo que me dolió mucho. Pedro no era igual que Pablo. Pablo era bien letrado. Maestro, imagínate tener un maestro como Gamaliel. Tremendo. Gamaliel, ¿no? Teníamos nosotros la oportunidad de leer la Biblia. Hermanos, es que eso es exactamente lo que está diciendo. Hay que entender esto. Oh, sí, pues, claro, las ovejas del Señor realmente oyen su voz. Ellos la siguen. Sí, qué bueno. Todo. Sí, pero la pregunta es, ¿le estás siguiendo? ¿La estás siguiendo porque estás oyendo?
No, hermano, yo no leo la Biblia, mi mujer me la lee. Allá no vamos a tener secretaria a la hora del juicio. Dice que va a estar todos individuales, ¿no? Salvo que estés enfermo. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que estaba diciendo. Y hasta la fecha, estos 5 versículos lo leen muchos y no entienden. Pero fíjese la gran misericordia y la paciencia del Señor Jesús. Volvió pues Jesús a decirles. Está repitiendo lo mismo que dijo en el versículo 1. En el versículo 1 dijo, de cierto os digo. En el versículo 7 le vuelve a repetir y le dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Que van 4 veces, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está diciendo es que prácticamente les está dando a entender de los 5 versículos que están adelante, porque no lo captaron según el versículo 6. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy. Y aquí viene lo más duro. Todos los que antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas, ¿se da cuenta? Las ovejas no les oyeron. Eso fue en su primera venida. En la segunda venida, hasta al revés, todos oyen. Porque tiene que venir la segunda vez, ¿no? Viene por su iglesia, ¿cierto o no? Mi pregunta es, muchos están siguiendo a otros. No van a oír porque no le pertenecen. Pretenden que están oyendo, pero no oyen. Por eso le dice el 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Hoy hay muchos ladrones que se roban las ovejas. Se roban las ovejas. Y salteadores, pero no la oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Oyó eso? Dice, yo soy la puerta. Bueno, eso se lo dijo en el 7. Tengan cuidado con esto yo soy, ¿ok? Significa mucho. Yo soy. Y ya aquí ya lo repetimos otra vez. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, ese será salvo. Entrará, saldrá y se hallará pastos, buenos pastos. Hoy el hermano leyó el Salmo 23 en esta mañana, ¿sí o no? Dice, os hará descansar en buenos pastos. Hoy el hermano leyó eso. Eso es lo que está diciendo. Pero ahora te muere alguien y va para el infierno. Le dice, pero ahí está el Salmo. Hasta de 2 le pone 23 y 22. 22 y 23. Sí, ¿qué le pusiste? Ese salmo está buenísimo. Pero regresamos al versículo 6, no entienden nada. El 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, sepa eso perfectamente, es por eso que debemos de cuidarlos entre las ovejas y siempre seguir al buen pastor que es Cristo. El ladrón viene sino para hurtar, pero no se viene para eso. Dice que viene a matar y destruir, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Este sermón brotó de la confrontación. Escuche esto con cuidado. Este sermón brota, hermanos, tiene su principio
de la confrontación de nuestro Señor con los dirigentes judíos después de la excomunión de este mendigo en el capítulo 9. Mire cómo va en orden correlativo. Jesús les había hablado brevemente sobre la luz y las tinieblas, ¿se recuerdan? Pero ahora Él cambia la ilustración a la del pastor y las ovejas. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió de la luz a las tinieblas? Ahora dice, la ilustración es el pastor y las ovejas. ¿Por qué? Bueno, porque a la mente judía, escuche esto, a la mente judía, un pastor, si usted lee la historia bien, era cualquier dirigente era un pastor, espiritual o político. Espiritual o político. El pueblo miraba al rey, el pueblo miraba a los profetas como pastores. Israel tenía el privilegio de ser el rebaño del Señor, como lo dice en las Escrituras. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Está en el Salmo 100, versículo 3. Es lo que nos acaba de decir. Como trasfondo podemos leer algunos otros. Vamos a leer unos cuantos y algunos cuantos se lo haré porque no podemos leerlo todo completamente. Pero si vamos al libro de Isaías, ahí podemos ir al 56, por favor. Isaías 56. ¿Están conmigo? Mire, si leemos un poquito desde el versículo 9, por favor, ¿ok? Vamos a leer hasta el versículo 12, dice así: todas las bestias del campo, perdón, es 56, dice así: todas las bestias del campo, ¿estamos ahí todos? Sí. Todas las fieras del bosque venid a devorar, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tenemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, a muchos más excelente. Qué tremendo. Si vamos a Isaías, a Jeremías, perdón, ahí en el 23, dice claramente en el versículo 1, ¿están conmigo? Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Todas las tierras a donde las eché, las haré volver a su morada y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, no temerán más, ni se amedrentarán, no serán menoscabadas, dice Jehová. Así podemos seguir. En el capítulo 25 podríamos seguir, en Ezequiel capítulo 34, en Zacarías capítulo 11 también. Sigue siempre con lo mismo. Lo que en realidad pasó es que Jesús empezó su sermón con una ilustración familiar para ellos. Que cada uno de sus oyentes podría entender. Claramente lo dijo, cada uno de ellos sí lo podían entender. Si regresamos a lo que leímos
Del 1 al 6 se lo dijo, pero ellos no entendían, porque no querían entender. Pero del 1 al 6 podrían entender si su corazón estaba dispuesto y abierto. Pasa como lo de hoy en día, exactamente lo mismo. Entonces, entremos a lo primero para poder entender un poco qué es un redil, el redil. El redil. Lo que nos está hablando del capítulo 10, el redil era por lo general un cercado de piedras, si quiere verlo así, o con una apertura como puerta. Es decir, puede ser de palos también, un redil. Usted lo pone así y lo pone redondo, cuadrado, rectangular. Bueno, la apertura que queda abierta es la puerta, verlo así. Y el pastor o portero guardaba el rebaño, o rebaños, porque si había otros más, por la noche, acostándose en la apertura o la puerta. No sé si me explico. ¿Está conmigo? ¿Me entiende? Entonces a veces era de piedra. Donde mira mucho esto es en Escocia. En Escocia. Tienen animalitos de esos. Y si vemos, dice, ¿por qué hay, ¿cómo se llama? Piedras, hay piedras. Pues ellos, habían veces que llegaban ahí, a veces era largo la línea, pero aquí tenían ciertos cuadrados rectangulares en la misma que iba en Escocia. Es muy lindo ver esas cuestiones de Escocia, a mí me gusta, las montañas. Regularmente en Escocia no mira usted tanta, lo hay, por cierto, sí lo hay, no quiero decir que no lo haya, pero en Escocia no hay como los árboles, vegetación así como la tiene el Amazonas y todo esto, es diferente, hay mucha montaña, bastante montaña. Entonces ese era el redil. No era raro alojar varios rebaños naturalmente en un mismo redil. Por la mañana los pastores llegaban, escucha esto, llegaban a ese redil, habían varias ovejas, y las llamaban a sus ovejas y reunían sus propios rebaños. Estaban acostumbrados naturalmente a ellos. Cada oveja conocía la voz de su amo, o sea, su dueño, o sea, su pastor. La conocían completamente. Entonces, si entramos nosotros respecto a lo que hemos leído de aquí del 1 al 5, el verdadero pastor entra por la puerta y el portero le reconoce. Los ladrones y salteadores nunca podían entrar por la puerta. Claramente la Biblia lo dice, así que tenían que prepararse treparse, me habían dicho, no prepararse, treparse por las paredes y entrar en el redil, y si lo hacían, lo estaban entrando con engaño, engañando, eso es lo que estaban haciendo. Bueno, entonces cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que ver que incluso si lograban hacerlo, nunca lograrían que las ovejas le siguieran. ¿Por qué razón? Porque las ovejas seguían solo la voz de su propio pastor. ¿Se da cuenta? No la seguían. Por muy salteadores que fueran, no la seguían. No debemos de cuidar quienes siguen aquí siguen al buen pastor. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Entonces, naturalmente, ellos no la seguían, las ovejas. Las ovejas seguían solo la voz y la conocían perfectamente de su pastor. Los falsos profetas nunca pueden conducir a las ovejas, escuchen, verdaderas, es lo que quiero decir. De modo que deben robárselas. Es el único recurso que les queda. No sé si me explico, lo voy a decir de nuevo. Los falsos profetas nunca pueden conducir a las ovejas, de modo que deben robárselas, es lo único que les queda, por conveniencia propia. Muchas iglesias se quejan principalmente en el sentido económico, y es precisamente por eso. Si en las iglesias no se robaran los diezmos y las ofrendas, porque hay malos pastores, hay salteadores, Dios nunca llamó a esos pastores aunque estén predicando en el púlpito. No abundan. Pero si hubieran pastores que Dios los llamó, Dios los preparó y Dios los mandó, son honrados, no importa cómo sea, tiene que abundar. Siempre abunda el dinero. No sé si me explico.
Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, es claro que los creyentes no comprendieron lo que Jesús dijo, ni por qué lo dijo. No lo entendieron. Porque nos lo dice el versículo 6. La palabra que se traduce parábola quiere decir dicho, oscuro. Y también se le puede llamar proverbio si quiere verlo así. La enseñanza de nuestro Señor en Juan, en este capítulo precisamente 10, si quiere verlo así, no es una de las parábolas relatadas en los otros evangelios. La ocasión para esta lección fue la expulsión de este mendigo de la sinagoga. Fue expulsado. Y yo se lo dije a ustedes que se lo iba a explicar, ¿se recuerdan? Se lo voy a explicar. Ya le di una introducción allá, solo le voy a decir unas cuantas palabras para que usted entienda cómo es. Que salió de otro redil. Cuando fue expulsado, le dije yo, la palabra expulsado, ¿cómo se le dice realmente? ¿Ah? Sacado. Ahora la va a entender. Entonces, la ocasión para esta lección fue la expulsión, naturalmente, de este ciego que mendigaba. En el 9:34, que sí lo mencionamos, ahí dice claramente, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y entonces dice, y le expulsaron. Ok, para ellos expulsado, pero el Señor Jesucristo sacado. No sé si me explico. ¿Está conmigo o no? Amén. A los falsos pastores no les importaba el hombre, o sea que a estos religiosos no les importaba el hombre. Cuando le expulsaron a ellos no les importaba el hombre. Cómo quedaba, cómo estaba. Por eso era que nosotros debemos de cuidar no solamente el pastor, sino los diáconos, los maestros. Y todo líder debe de cuidar a las ovejas. No es solamente cuestión del pastor, debe de cuidar las ovejas. Y les voy a decir por qué. Los falsos pastores no les importaba el hombre. A estos religiosos tampoco le importaba ese pobre hombre que mendigaba y que había nacido ciego. Al contrario, lo maltrataron y lo expulsaron. Nosotros no podemos expulsarlo así. Nosotros tenemos que restaurarlo. Pero Jesús, escucha esto, el pastor le buscó. Y cuando le buscó, lo sacó. Porque iba a seguir. Aparentemente, lo expulsaron de un lugar, pero sacarlo de ese lugar se seguía en la misma condición, no importa, aunque anduviera en la calle. Entonces el Señor lo sacó del mundo. Por eso yo les dije esta palabra sacado, ya la entendimos. Entonces, pero Jesús, el buen pastor, le buscó y le recibió. Regresemos un poco para hacer un poco de memoria en el 9. Por favor, regresemos un poco ahí precisamente en el 35. ¿Están conmigo? Amén. Mire lo que dice. Oyó Jesús, él oyó que le habían expulsado. ¿Está conmigo? Amén. El 35. Amén. Oyó Jesús que le habían ¿qué? Expulsado. Y entonces, hallándole, le dijo, lo buscó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Qué tremendo. Y le adoró. Ahora mi pregunta es esta, en el 10:1:1. Es lamentable que a menudo se use Juan 1:1. De cierto, dice, os digo, el que no entra en la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Sabe qué está pasando? Hoy en día confunden esto. ¿Por qué lo confunden? Si se usa para enseñar, dice que el redil, equivocadamente, dicen, el redil es el cielo. Y que las que tratan de entrar en cualquier otra manera que no sea Cristo, están destinados a fracasar. Aunque dicha enseñanza en parte es verdad, está bien, pero si nosotros vamos a 4:12 adelantemos en Hechos,
por favor, vamos a Hechos, capítulo 4, por favor. Y si usted ve en Hechos, capítulo 4, versículo, podemos ver el versículo 12, 4:12. La palabra del Señor dice, ¿están conmigo? Amén. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto. Pero no se basa en este versículo. Dijo Jesús claramente que el redil es la nación de Israel, no que era el cielo. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Él no dijo que el redil era el cielo. Cuando dice tengo mis ovejas de Israel, no dijo que era el cielo, sino que se refería al redil de la nación de Israel. Bueno, pues si queremos adelantarnos un poquito, podemos ir al día 16, si quiere verlo así. Que dice ahí, que dice claramente, no lo aclara lo que realmente estamos hablando. También tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. ¿De qué? Del redil de Israel. Aquellas también debo traer y oirán, ¿qué? Mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, que ya no van a haber dos pastores, va a haber un rebaño y un pastor. No sé si me explico. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero realmente cuando dice habrá esto, dice las gentiles son las otras ovejas que no están en el redil de Israel. Ahora todos somos un redil. ¿Está conmigo? ¿Amén? ¿Está entendiendo? Ok. Entonces, vamos a ver en la tarde, vamos a proseguir con el mismo tema. Cuando Jesús vino a la nación de Israel, vino por el camino señalado, tal como las escrituras lo prometían. Es decir, que Él vino cumpliendo todo lo que la escritura estaba diciendo del Antiguo Testamento. Por eso, nosotros no podemos cumplir la ley. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Amén. Pero ya la cumplimos en Cristo. Amén. No sé si me explico. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos de tomar en cuenta cómo estamos caminando. Si yo estoy en el redil, porque el Señor me sacó a mí del mundo, yo voluntariamente quería ser salvo y fui salvo, pero en ese momento yo empiezo a gozar de la eternidad, no esperando llegar allá. No, allá es mi morada. Pero yo empiezo a tener esa eternidad desde aquí. Mi nación no es Estados Unidos, mi nación no es Guatemala. Mi nación es el tercer cielo. Mi nación es donde yo voy a vivir. No sé si me explico. Mi nacionalidad dice, ya no somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos de otro lado, no de aquí, del mundo. Cuando nosotros empezamos a entender eso, tenemos que estar escuchando la palabra de quién vamos a estar por una eternidad juntos. Y esa es una práctica que debemos de tener. Entre más leamos la Biblia, más aumenta nuestra fe. Más cosas tenemos que practicar. Más cambios hay en nuestra vida. No sé si me explico. ¿Es una lucha? Sí, porque venimos acostumbrados de una naturaleza caída y nos hemos acostumbrado a eso. Me gusta mucho el capítulo 11. Y el capítulo 11 nos vamos a gozar. Estamos principiando el 10, está hablando de las ovejas, el buen pastor, y sigue habiendo el compartimiento de las ovejas. Las ovejas de por sí eran tontas, son tontas. Y nos compara con ovejas. Nosotros somos unos tontos. Pero cuando hablamos ya espiritualmente en la situación de nuestro Señor, vemos que realmente, por eso es que debemos de tener, buscamos las escrituras para tener el conocimiento y la mente de Cristo. Nosotros no podemos estar divagando. Nosotros debemos ya estarnos acostumbrando a escuchar la palabra de Dios. Para mí es una necesidad escuchar. Antes de salir de mi casa, escuchar. Antes de ver televisión, antes de ver todo eso, yo he hecho todas las cosas que el Señor quiere.
Me canso más que antes, me voy, prendo mi televisión, veo mi partido de fútbol, si quiere verlo ya en la tarde y todo, pues ya. Entonces ya me siento ahí. Ya. Sin embargo, aún la perra de Lindsay ha agarrado buenas costumbres, ha agarrado ver televisión conmigo. Solo películas asiáticas le gustan. Pero eso sí, la perra tal vez está mejor que algunos de ustedes. ¿Saben por qué? Porque la perra ya oyó la palabra de Dios. No sé si me explico. Estoy desayunando y ya sabe que voy a ir a leer, le digo, ok, vamos a leer la Biblia. Y sale y ya está en la puerta. Y le abro la puerta, viene a la ventana y al rato se mete aquí abajo y hasta ahí. Y de ahí se queda y ya sabe que tiene que estar quieta. Ok, si estás quieta, sí, si no te saco. Ok, ya tú. Y empiezo a leer la Biblia. Pero yo empiezo a leerla en alto. Y está. Escuchando. Está bueno que escuche. Si oye o no oye. Si oye, es un animal. Y usted me dirá, ¿por qué se preocupa un animal? Pues el Señor se preocupa hasta por los pájaros. Yo no sé si has visto en el Antiguo Testamento, pero dice que si una gallina tiene sus huevos y su pollito, con cuidadito, ¿ok? Tienes que tener cuidado. Dice, para que tu vida se alargue, debe de tener cuidado con eso. Al pollito lo tienes que cuidar. Es decir, que Dios estima a los pollitos. Si ves esos huevos que nos comemos, ¿verdad? Son de la madre. Bueno, la madre déjala ir. Pero esto sí. Si Él se preocupa, muchas veces, nosotros a los animales realmente no los apreciamos. Tampoco quiero decir que el animal no vaya a tener respeto en su hogar, esté con usted, esté durmiendo en la cama, está haciendo esta cosa, porque eso no es bíblico. No sé si me explico. Entonces hay que encariñarse, pero no encariñarse a una exageración. El diablo te va a poner muchas cosas. O sea que el animal debe de entender respeto. Y son inteligentes. Son inteligentes. Yo veo que cualquier animal es inteligente. Mi hermano a veces se queja de las ardillas. Y son inteligentes. Son inteligentes. Si a la ardilla las entrenas, estoy hablando en serio. Si las ardillas las entrenas, ¿te hacen caso? ¿Te hacen caso? Los monos te hacen caso. El perro dicen que es el mejor amigo del hombre. Bueno, creo yo, pero te hace caso. Hay que tratar al perro bien. Hay que tratar a los animales bien. Pero deben de estar donde tienen que estar. ¿Ustedes creen que eso no apreciaban sus asnos? Sus burritos. Lo apreciaban. Lo querían. Mire la mula esa de, ¿cómo se llama? De Balaam. ¿Cuánto tiempo he cargado contigo? Hasta Dios le dio el privilegio de que hablaran. Tenía más ojos espirituales ella que el que iba encima. Mire. Hay una palabra, bueno, se me fue la palabra, pero bueno. Los profetas siempre se le han dado diferentes nombres. Pero le decían al profeta, tenía otro nombre. Vidente. ¿Perdón? Vidente. Vidente. Vidente era una persona que sabía el futuro. En el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero sabía el futuro porque Dios se le había revelado. Entonces cae como profeta. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Y eso sabían el futuro de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios se lo revelaba a ellos. No que de ellos dependa propiamente, así como lo hacen hoy en día. No sabes, mira aquí y todo, yo te digo esto, y ya lo convierten en profecía. Es mentira. Es mentira. En el Antiguo Testamento no tenían todos los libros que nosotros tenemos. En pocas palabras, cuando digo no tenían todos los libros que nosotros tenemos, que son los 66 libros, ellos tenían. Algunos no tenían ni 39. Si miramos, ¿cómo se llama? De Génesis, algunos tenían solo los 5 libros. No sé si me explico. ¿Y eran qué dijimos? Videntes. Entonces, ahora les digo una cosa. ¿Tú eres vidente?
que adivinan, yo soy vidente, yo también. ¿Sí? Yo te puedo decir tu futuro, no, tú no puedes. Yo sí, porque Dios está conmigo y me ha revelado a través del libro de Apocalipsis, me dice a dónde vas a ir si no lo recibes con tu Señor y tu Salvador, te estoy diciendo tu futuro. ¿Cierto o no? Nosotros estamos como profetas, estamos diciendo a las personas, no somos profetas pero estamos diciendo profetas porque el Señor ya nos reveló cosas que ellos no pueden ver. Le estamos diciendo que si no reciben a Cristo se van a ir al infierno en un lago de fuego y de azufre. ¿No es cierto? Pero el Señor ya me lo dijo. No que yo saca mi propia revelación. No sé si me explico. Hay muchas cosas que debemos de entender. Es como dice, abre tus ojos espirituales. Sí, los vas a abrir cuando Dios te lo da. No sé si me explico. Si estás bien con Él y todo, vas a poder ver más de lo que están abriendo tus ojos físicamente. Pero Dios te los va a abrir. Como le abrió a Balaam también. Al siervo de Eliseo le permitió. Hay momentos de que tal vez un día vas a ver más de lo que no tenés que ver. Si Dios lo permite y quiere que ver, tiene un beneficio para que mires. Es maravilloso. Pero entonces, acá lo que está entendiendo es, está hablando del redil, está hablando de las ovejas. Como ovejas, al único que tenemos que oír, lo siento hermanos, es a Cristo. Él es mi pastor. Vamos a ver esa palabra bueno. ¿Okay? Bueno. Eso ya en el sentido espiritual, o sea, eso es bueno solo a Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo, que solo a Dios. Eso tiene un significado bastante grande también. Entonces, ¿eres oveja ¿eres oveja de Él? ¿Oíste la voz de Dios esta mañana? No va a levantar las manos hoy. Pues si pregunto yo, ¿quiénes oyeron la voz de Dios esta mañana? Por la cara que me hacen, varios de ustedes se van a quedar porque no han oído ni la voz, ni la de su mujer, ni la de sus hijos, ni de nadie. Lo que va a llegar es que va a decir igual que estos en el capítulo 6. No entendemos, hermano. ¿Y te creo? Pero todos los días tenemos que entender. Todos los días tenemos que escuchar esa voz de Dios. Y si la escuchamos, ¿qué debemos de hacer? No solamente escucharla. Yo les digo, tú lees la Biblia es de practicarla, ¿sí o no? Ok, cuando dice aquí que escuche la voz de Dios, ¿para qué la escuchas, hermano? Ahí lo dice. Para seguirle. Para seguirle, la escuchas para seguirle. A Él. ¿De quién? De quien oíste la voz que escuchaste. ¿Usted cree a estas personas que le dicen, ay, oí una voz que me dijo que fuera a matar a fulano y lo fui a matar? ¿Cree usted eso? Yo lo creo. El diablo es astuto. El diablo es astuto. Mire, el peligro más grande que tenemos nosotros los cristianos, le voy a decir yo, ¿quién no batalla con los pensamientos? Sea valiente y levánteme la mano, ahora sí, uno, que no batalla con los pensamientos. No dije pensamiento, dije pensamiento. ¿Quién no batalla? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Escuche esto con cuidado. Y no me va a decir que no porque sí. Hay matanza. Hay envidia. Hay robo. Hay celos.
hay malas palabras, hay deseos insaciables, hay robo, hay mentira, hay engaño. Todo eso lo tenemos todos. Es lo que tenemos que batallar todos los días. Y no escuchar la palabra de Dios en la mañana cuando realmente la necesitamos para poder salir y que bendiga ese día. Usted está muerto. Usted está muerto, usted está aniquilado. ¿Por qué cree que hay problemas en el freeway, que se mate uno al otro por el volante, que son 2-3 segundos de dejar a pasar a una persona? O personas que manejen locos. Aquí hay uno también, yo no quiero ni mencionarlo también. Pero la cuestión es, van locos, ¿por qué no esperan un solo momento? Porque se le vino el pensamiento, tengo que pasar, tengo que hacerlo. Aquí no solo hay uno, hay un montón. Todos nosotros. Un momento cambió todo. O de repente contestaste algo mal, o hiciste algo malo, o engañaste a alguien. ¿De dónde entra? En nuestros pensamientos es una entrada que debemos de educar nosotros constantemente. Los celos, los problemas, ¿de dónde vienen? De los malos pensamientos. Me viene mi pensamiento, me hago la pregunta en mi pensamiento y me contesto con mi pensamiento y me lo sueno. Y no queremos cambiar por no ir a leer la Biblia. La única forma que puede cambiar nuestros pensamientos es la Biblia. ¿Qué hace la Biblia? Tú agarras en la Biblia, metes, sacas. Metes, sacas. Metes, sacas. Es como que fuera la computadora. Sacas información, metes información. Ese es tu cerebro. Pero no leemos la Biblia. Estoy hablando a grandes y pequeños. Y máximo, si tú eres pequeño o eres grande, que ya eres cristiano, ya debes de estar leyendo las Escrituras, oyendo como buena ovejita a tu pastor. ¿Tenés excusas? No. Porque va a llegar un momento que no vas a reconocer la voz. ¿Por qué? Porque hay muchos salteadores. A los salteadores no debemos de oírlos. Solo al que he entrado, y solo uno el que tiene que entrar por la puerta principal, y es el buen pastor. Es el único. Amén. Amén. Seguimos en la tarde. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, gracias por todos los beneficios que usted nos ha dado, pidiendo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, a quien siempre damos las gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay alguno, Señor, aquí, que no sea salvo, puede levantar su mano, bien en alto. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Habrá alguien? Hay solo dos caminos, uno va al infierno y el otro va al cielo. Los dos son eternos. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? Hazte una pregunta. ¿Estás 100% seguro de que al morir, ¿para dónde te vas? ¿A dónde vas a ir? Hay una base que tenemos nosotros, que es la Biblia. La Biblia no miente y nos dice exactamente a dónde vamos. La persona que muere sin Cristo va al infierno. Va al lugar de tormento inmediatamente. Su alma. Tu alma es la que está en juego. Pero si tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, es gratuito. Él pagó en la cruz por ti. Hubo derramamiento de sangre, es el único. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? ¿Alguien le puede explicar con la Biblia? ¿Quieres tú ser salvo? Aún si no estás seguro, debe de chequear. Es tu alma la que está en juego. Bueno, si nadie levanta la mano, nos vamos a poner de pie todos orando. Y hazte esta pregunta. ¿Escuchaste la voz de Dios esta mañana? ¿Escuchaste a Dios en esta mañana a levantarte?
¿Es sensible tu oído a la voz de Cristo? Al escuchar su voz, nosotros le seguimos. Si tú no lo has hecho el día de hoy, y no lo has hecho en toda la semana, y no lo has hecho en todo el mes, tienes que arrepentirte si eres hijo de Dios y decirle: Señor, confieso de que no he querido escuchar tu voz. No hacer como lo hizo Adán después de haber pecado, de irse a esconder. Dios te encuentra en cualquier parte que te vayas, en cualquier parte que estés. Dios espera reconciliación. Por eso ha dejado la sangre de Cristo Jesús. Pero si tú estás haciendo eso frecuente, tienes que revisar los cimientos. Tienes que revisar si realmente de corazón tú recibiste a Cristo. Tú recibiste a Cristo para seguirle a Él. No una iglesia, no un pastor, no un hombre, sino que al Dios Todopoderoso. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás practicando lo que estás leyendo? ¿O no estás leyendo tu Biblia y estás practicando lo que el mundo está haciendo? ¿Qué es lo que estás practicando? El Señor es claro, dice: mis ovejas oyen mi voz. Y porque oyen su voz, siguen a Cristo. Él las conoce por nombre. No te engañes a ti mismo. Esta mañana puedes ponerte a cuentas con Él. Confesar tu pecado. Y decirle: Señor, tú eres mi pastor. Yo soy tu oveja. Si realmente le has recibido como su Señor y su Salvador. Si realmente lo has invitado a tu corazón. Tienes que caminar en vida nueva. Y demostrando que Cristo vive en tu corazón y le permites vivir su vida a Él en tu corazón. Gracias, Padre Santo. Tu palabra ha sido expuesta y el mensaje también. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, nuevamente le damos las gracias a nuestro Señor en esta mañana y agradecidos nuevamente a nuestro Dios por su palabra de esta mañana. Y ahora vamos a ya ser despedidos de la casa del Señor, pero antes vamos a entonar este himno, que es Anhelo trabajar por el Señor. Y después ya estaremos orando para irnos a casa y los invitamos que nos acompañen hoy a las 5 de la tarde. Palabra es
Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por el servicio de hoy, Señor. Gracias por el mensaje que le has puesto a nuestro pastor, Señor. Pidiendo que sigas bendiciendo a sus estudios, Señor, y también el mensaje de la tarde, Señor, que le ayude, le dé sabiduría. Y así también cada uno de nosotros, Señor, que hemos escuchado tu palabra, que la pongamos por obra, Señor. Así también que tengamos ese hambre, Señor, de escuchar tu santa palabra, Señor, y leerla también, de buscar tu voz cada día. Así también pedimos a nuestras vidas, a nuestros hogares, Señor, que tú nos cuides, y así también que nos traigas con bien en el servicio de la tarde. Todos te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.